Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual de declaración de gastos. Soy Pilar Maza, coordinadora de la Secretaría Conjunta y bueno, os queremos agradecer el interés en el programa y en este contenido. Y antes de empezar, sí que querríamos recordaros un par de temas de logística. Bueno, en primer lugar, que se está grabando como todos los webinars que organizamos y que a continuación de que bueno, cuando finalicemos intentaremos subirlo, como siempre está con todos los seminarios y todas las documentaciones del programa en nuestra web, poctefa.eu, junto con también las presentaciones que vais a poder ver. Y también en relación a las preguntas que podéis ir formulando y que se responderán, habrá un espacio de tiempo al finalizar las intervenciones, deciros que vamos a poner no vamos a responder a las preguntas en el chat, sino que en el chat vamos a poner un menti con una clave donde podéis ir poniendo las preguntas y, como decía, pues las responderemos al final, pues en la medida de lo que el tiempo lo permita. En relación a este webinar, como sabéis, hay unos retrasos acumulados en los envíos de los informes del controlador de primer nivel y precisamente para poder agilizar y acortar estos tiempos y cara a las próximas y finales declaraciones de gastos y de financiación, que recordamos que son el 1 de abril y el 1 de septiembre, pues se están implantando una serie de medidas precisamente para limitar esos efectos negativos, que son una mayor flexibilización. Este webinar, donde se va a dar una información, pues pensamos que bastante importante para intentar acortar el circuito de pagos, y hemos hecho también unas mejoras en la plataforma SIGEFA que vamos a explicar en los próximos minutos y que tienen como finalidad que se organice mejor la documentación y facilitar el intercambio y la comprensión tanto del controlador como vuestra, de los beneficiarios del programa. Le vamos a dar la palabra a Sergio Sánchez, que es responsable en KPMG, los controladores de primer nivel del programa, y a continuación ya empezarán las intervenciones del equipo de la Secretaría Conjunta y de KPMG. Comenzaremos después de Sergio con Amaya Mendariz. Tienes la palabra, Sergio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, sobre todo por invitarnos a este webinar. Y soy Sergio Sánchez, responsable de la verificación del control de primer nivel. Y vamos, muy brevemente, y como anticipabas, perseguimos pues un doble objetivo, ¿no? Lo primero es un poco mostrar aquellas cuestiones que creemos que a nivel de justificación podemos implementar con vuestra ayuda, que siempre la hemos tenido, por supuesto, a corto plazo, ¿vale? Y también queríamos compartir un poco pues, las experiencias que estamos sufriendo en el proceso de verificación, que, bueno, pues por toda la diversidad de actores que en cualquier proceso de verificación, control, etcétera, pues intervienen, y siempre enfocándolo pues, a un muy adecuado cierre que se empieza a aproximar. Y sobre todo, que lo que os quería transmitir es que creo que estamos en la posición, con vuestra ayuda, de conseguirlo, ¿vale? Entonces, yo por mi parte, pues os vamos a trasladar un poco pues aquellas cuestiones en las que prefiero hablar de implementar, porque esto va a repercutir, por supuesto, en los plazos y que va a ser, vamos, que creo que es el objetivo común y en beneficio de todos. Yo no me entretengo mucho más porque está mi equipo en el webinar, que va a estar a vuestra disposición durante, después, y sabéis que KPMG, cualquier cuestión, que va a estar ahí para lo que necesitéis en el proceso de justificación. Y os invito sobre todo a aprovecharlo, porque ya os digo, creo que el objetivo es común para todos y sobre todo vamos en muy buena línea y seguro que lo vamos a conseguir. Yo por mi parte os doy la palabra y para que podáis seguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Tomo la palabra. Voy a compartir Gracias. pantalla. Un segundo. Ahí. ¿Veis la pantalla, verdad? Vale. Sí, se ve muy bien. Perfectamente.
Bueno, pues mira, antes de meternos en harina en el seminario, queríamos comentaros una serie de medidas que se han adoptado para intentar acortar un poco el circuito de pagos y, bueno, hay una novedad. Lo primero es que vamos a poner un ejemplo para que entendáis un poco en qué consistiría esta nueva posibilidad. Se trata de hacer una declaración final después de la final, ¿vale? Con gasto rechazado. Se está dando el caso, por ejemplo, ahora de proyectos que tenéis enviada, que enviasteis vuestra declaración intermedia en abril del 2021, por ejemplo. Esto es un ejemplo. Y ahora en abril vais a presentar la final. Imaginaros que vuestro proyecto ha finalizado el 31 de diciembre del 2021 y ahora en abril vais a presentar la final. Y la vais a presentar sin saber cuáles son los resultados del análisis del controlador de primer nivel KPMG, con lo cual estáis perdiendo la posibilidad, que da el programa normalmente en las intermedias, de presentar de nuevo un gasto rechazado, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se va a hacer es se sigue el procedimiento, o sea, presentaréis la de abril, la final en abril, pero en el momento en el que KPMG emita los informes definitivos para aquella declaración intermedia de abril, si tuvieseis gasto rechazado, podríais contactar, en el caso de que pudierais aportar la documentación que ha faltado para poder reintegrar ese gasto, que contactéis con la Secretaría Conjunta para analizar la posibilidad de hacer una nueva declaración, que es, aquí la llamamos nueva final, con gasto rechazado inmediatamente una vez se sepa este resultado. ¿Vale? Para que no perdáis esa posibilidad que hasta ahora el programa ha brindado, pero sin embargo por el retraso no es posible. ¿Vale? Otro punto en el que podemos incidir para cortar el circuito del pago, bueno, obviamente en los meses que se está tomando KPMG no podemos influir, a no ser, como se os va a explicar más adelante, con nuevos desarrollos que se ha hecho en SIGEFA, pues facilitando la documentación, tal, ¿vale? Pero, como sabéis, después de KPMG, en el circuito de declaración de gastos, el siguiente paso, una vez que KPMG ha emitido los informes finales de todos los beneficiarios que enviaron su declaración, el jefe de fila hace lo que llamamos la solicitud de reembolso, la consolidación, ¿vale? Con la tarea de declaración de gastos y de financiación de la operación. Deciros que esta tarea de declaración de gastos y de financiación de la operación que debe hacer el jefe de fila se puede crear en SIGEFA y cumplimentarla en cualquier momento. ¿Vale? El circuito lo que dice es que desde que KPMG informa, el jefe de fila dispone de un mes para enviar su declaración de la operación. Entonces, nosotros lo que os animamos es a que en el momento en que tengáis declaraciones en el tintero, que sois todos los proyectos, el jefe de fila cree ya esta declaración de la operación, porque si la tiene cumplimentada, este mes se puede acortar, porque solo le quedaría firmar la solicitud de reembolso por parte de su representante legal, lo que podría llevar en torno a 2 o 3 días. Entonces ahí acortaríamos un mes el circuito de pagos. En esta declaración de la operación encontramos a veces temas que bloquean en el siguiente paso, ¿vale? El siguiente paso a esta de la operación es el nuestro, ¿vale? El que trabajamos aquí en la Secretaría Conjunta del POCTEFE y en la Autoridad de Gestión, que es el control de coherencia, que es previo a la solicitud de reembolso al Ministerio de Hacienda, que es la autoridad de certificación del programa. Aquí lo que vemos en estas declaraciones de la operación es en algunas ocasiones ciertas carencias. Por ejemplo, en estas declaraciones de la operación, el jefe de fila debe compilar y codificar con el mismo nombre que viene en el formulario de candidatura los entregables que están en el formulario de candidatura. Muchas veces nos encontramos con declaraciones de la operación que están sin ningún adjunto o pues, no aportan ningún entregable. Ya sabéis que los entregables son los documentos que os habéis comprometido a presentar y han de ser presentados en las de la
operación. Independientemente de que se hayan ido presentando en las individuales, el jefe de fila debe pilotar este tema y ir presentando a la secretaría los entregables de este proyecto de cooperación de manera conjunta. Otro tema que a veces ha parado el circuito es el tema de ingresos, ¿vale? Los proyectos que son susceptibles de tener ingresos. Tal, si la gestora ya en algún momento os ha pedido que en la próxima declaración hagáis una declaración de ingresos o aportéis una información, por favor, tenerlo preparado, porque si no, si no se tiene, lo que va a hacer es ralentizar el proceso nuevamente. Y luego un tema que sí que tenemos detectado que para nuestro control de coherencia, cuando empezamos el trabajo de esto, es el tema de la aportación de pruebas de las obligaciones de comunicación. Tenemos una infografía que, si no disponéis de ella, la podéis pedir a vuestra gestora, y me gustaría centrarme un poco en la columna de la derecha, ¿vale? La de la operación. Nos encontramos con proyectos a veces que han empezado en el año 2017, en el 2018 y todavía no han aportado la totalidad de pruebas. Vale, según la tipología de pruebas, pues en el momento en el que os requerimos, pues podéis tardar un día. Si es una foto de un cartel DIN A3 en una oficina, eso se puede hacer en la misma mañana, pero es que hay veces que nos encontramos con que las páginas web de los socios, las páginas institucionales de los socios de los proyectos no tienen el tema de hacer publicidad del proyecto y de la financiación al FEDER, en los mismos términos en los que viene nuestra guía de comunicación, y esto ya ralentiza más. Como todos los proyectos ya llevan años de andadura, obviamente esto es un tema que pararía la solicitud de reembolso. Entonces solicitamos formalmente a todos los jefes de fila que aporten de manera clara y compilada otra vez todas las pruebas de esta columna en la declaración de la operación si no lo hubiesen aportado antes, ¿vale? Porque este tema de las obligaciones de comunicación ya sabéis que puede conllevar correcciones financieras. Y de otra parte, en este circuito, otra manera que tenemos que acortar es el mes del que disponemos la Secretaría Conjunta del POCTEFA y la Autoridad de Gestión para hacer vuestro control de coherencia, que es previo a la solicitud de reembolso a la Autoridad de Certificación, que es el Ministerio de Hacienda. Aquí disponemos de 2 meses. Nosotras lo que hacemos es, en el momento en que nos entra una declaración de la operación, empezamos a trabajar en ella y le damos prioridad, ¿vale? Pero para que todo vaya ágil, estos 3 temas que hemos comentado en la diapo anterior, que son entregables, tema de ingresos si los hubiese, y comunicación, deben estar trabajados y haber hecho una buena revisión de que está todo, ¿vale? Y por mi parte nada más que decir. Al final ahora os vamos a pasar con el controlador de primer nivel KPMG, intervendrán Fernando Bullón y Albert Vega, y seguidamente os presentaremos unas novedades que se han metido, unas nuevas funcionalidades que se han metido en SIGEFA para facilitar el análisis y agilizar el análisis por parte del controlador de primer nivel KPMG, y que la aportación de la documentación que ha de presentarse sea más dirigida. Porque ya sabéis que SIGEFA es una base de datos ingente y bueno, pues lo que se ha intentado es ver en qué punto se puede mejorar, sobre todo en temas de personal y de contratación. Yo, sin más dilación, paso la palabra a KPMG. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaya. Buenos días a todos. Soy Fernando Bullón, auditor senior de KPMG. Algunos de vosotros ya me conocéis, aunque sea por vía telefónica. A ver, estamos aquí para tratar los errores más frecuentes que nos encontramos a la hora de realizar las verificaciones, con el fin de mejorar la justificación y agilizar el cierre de los expedientes. ¿Vale? Voy a compartir una diapositiva que hemos preparado. Vale, hemos preparado esta serie de diapositivas bastante visuales y que iremos por cada línea de gasto. Y vamos a empezar, en primer lugar,
por la línea de gastos de viajes y alojamiento. ¿Vale? En la línea de viajes y alojamiento, además de la documentación justificativa, como son las hojas de liquidación de dietas, las facturas, los pagos, la agenda y órdenes del día, es muy importante que nos aportéis un informe de necesidad, identificando y vinculando el gasto con la acción y la actividad del proyecto. Este informe, lo que necesitamos concretamente es un documento en el que se explique muy detalladamente el motivo del desplazamiento y la vinculación que tiene dicho desplazamiento con la actividad del proyecto. ¿Vale? Tiene que haber una estrecha relación entre el desplazamiento y la propia finalidad del proyecto para que le podamos dar el ok. Tiene que estar muy bien atado. ¿Vale? Después, como bien sabéis, dentro de la línea de viajes y alojamiento, solamente se pueden declarar gastos de personal de la entidad, con lo cual necesitamos necesitamos un contrato de trabajo, un certificado similar o, en el caso de los funcionarios, el nombramiento, ¿vale? Que ate la vinculación del personal con la entidad. En algunos casos nos encontramos también viajes fuera de la zona elegible, y en este tipo de viajes es necesario que se aporte la aprobación previa que ha dado la Secretaría en conjunta, ya sea los intercambios de email que habéis tenido con ellos, en el que finalmente se dé el visto bueno del viaje y demás. Además, en las visitas de campo, cuando se realicen visitas de campo, necesitamos una memoria explicativa de la naturaleza de estas visitas y su vinculación con el proyecto. Es una explicación de por qué se hace el desplazamiento de la visita de campo y la relación que tiene con el proyecto. Es igual que el informe anterior, tiene que quedar muy bien atado con la finalidad. En algunos casos también se declaran gastos de desplazamiento con el vehículo propio de la entidad. Aquí, en estos casos, hay que matizar que los gastos de kilometraje no se consideran elegibles, y además los gastos de combustible, para que los consideremos elegibles, tienen que estar muy bien atados, ¿vale? Solo consideramos elegible cuando se justifican adecuadamente, con el criterio de imputación, con un control de los kilómetros que se han realizado y los repostajes, y se tiene que indicar el destino y la finalidad. ¿Vale? En la parte de la línea presupuestaria de viajes y alojamiento, yo creo que con esto sería suficiente. Ahora pasamos a la siguiente, que son los gastos de asesoramiento y servicios externos. Aquí, igual que el resto de gastos, la documentación justificativa, como son la factura de los pagos, el informe de necesidad, que identifique el gasto con la acción o la actividad a la que está vinculado, y es muy importante que se aporte la evidencia del producto final objeto del servicio. ¿Vale? En este caso pueden ser pues, los estudios, el folleto, los libros, la memoria explicativa, si es un personal externo que se ha contratado para dar a lo mejor un seminario o lo que sea, pues el acta de la reunión, la agenda del día, etcétera. Al final es necesaria que se aporte eso, el producto final del servicio que se ha contratado. Y también que la prestación del servicio, el resultado final, debe estar acorde con la naturaleza del proyecto. Tiene que haber una vinculación. A ver, los gastos de equipo, la documentación justificativa del gasto, como es la factura, el pago, el informe de necesidad del gasto, identificándolo y vinculándolo con la acción. Y además es necesario que se aporte una memoria explicativa en la que se acredite cuando es una utilización exclusiva del proyecto cuando el coste se declara íntegramente al proyecto. En la memoria explicativa se tiene que acreditar por qué se utiliza exclusivamente para el proyecto. Y cuando el coste se declare parcialmente, pues el porcentaje de utilización y la explicación de dónde sale dicho porcentaje. ¿Vale? Cuando se declare parcialmente al proyecto, solo se considera subvencionable el gasto proporcional destinado al proyecto, es decir, la duración y el grado de utilización.
los costes de depreciación, la amortización, solo es aplicable si el tiempo de la vida útil, si el tiempo de vida útil del equipo excede la duración del proyecto. En este caso, imputaremos la parte proporcional de la amortización a la duración del proyecto. Además, es fundamental que nos aportéis la prueba gráfica del equipo, una foto del equipo en el que se observe la etiqueta o el adhesivo con el logo del programa, la referencia al fondo y del fondo FEDER. ¿Vale? Esta etiqueta no debe quitarse hasta que se finalice el proyecto. Vale, muchos de estos gastos van asociados a un procedimiento de contratación y en estos casos la principal problemática que hay es que no está toda la documentación relativa a los procedimientos de contratación. Una de las mejoras que más adelante comentarán en la CTP es que va a haber un listado con toda la documentación que necesitamos para cada tipo de procedimiento. Vale. En gasto de personal tenemos de justificación. El primero, que es a tiempo completo, que desde mi punto de vista este es el que da menos problemas, porque es una dedicación 100% al proyecto, con después los que se dedican parcialmente dedicación al proyecto, que puede ser un porcentaje de tipo fijo, que debe dedicar al proyecto, que este tampoco suele dar mucho problema, y después el número flexible de horas que debe dedicar al mes al proyecto, que es el método de coste hora mensual, que tiene que tener los timesheets con el 100% de las horas. Con el 100% de las horas. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, te escucho bien, Fernando. Vale. Después están los empleados contratados por hora. Vale, cuando es a tiempo completo, en muchos casos nos encontramos que los certificados no se encuentran firmados. En este caso es fundamental que se encuentre firmado tanto por el empleado como el responsable de la entidad, ¿vale? Que los certificados no cubren la duración total del proyecto y deberían cubrir al menos un periodo de informe, ¿vale? Y que los certificados no indican con detalle las tareas realizadas por el trabajador o la trabajadora. Vale, después, cuando se dedican parcialmente dedicado al proyecto, tenemos el porcentaje fijo de tiempo que dedicar al mes al proyecto, que aquí ocurre lo mismo, que la emisión de los certificados en algunos casos no están firmadas tanto por el trabajador o trabajadora como por el responsable de la entidad, y que los certificados en los que se indica un porcentaje varía mes a mes. ¿Vale? Esto no puede ser. Normalmente tienen que ser un porcentaje igual todos los meses, pero sin embargo, si está justificado por cambio en las tareas o responsabilidad del empleado, el porcentaje de trabajo en el proyecto sí puede variar. ¿Vale? Después, el número flexible de horas que debes dedicar al mes al proyecto, el método de coste hora mensual más las hojas de registro de tiempo del 100% de las horas dedicadas. En muchos casos, los partes de tiempo, los timesheets, no contienen el 100% de las horas trabajadas, sino únicamente las dedicadas a Postefa. Los timesheets tienen que contener todas las horas productivas, tanto las horas dedicadas al proyecto como las horas dedicadas a otras actividades. ¿Vale? Y también deben de estar firmados tanto por el empleado como por la entidad. Después, los empleados contratados por hora, la tarifa por hora debe aparecer establecida en el acuerdo laboral, ¿vale? Y lo mismo, en los partes de tiempo muchas veces están sin firmar por el empleado y por la entidad. Solo una cosa aquí, Fernando, en el tema del ha sido al final, creo. En los partes de tiempo, creo que dentro de las cuestiones de mejoras en SIGEFA habrá un modelo de parte de tiempos
para que sea más fácil su realización, firma y entrega, para que de alguna manera sea más sencillo, más trazable nuestra revisión del coste hora y la imputación del coste de personal. Sí, ¿Vale? mira, tengo el modelo aquí, lo voy a compartir y lo vemos. Vale. No sé si se ve bien. Se ve, Fernando, se ve quizás un poco pequeño, pero se ve. Vale, pues Puedes amplío ampliar un poquito el seguro. Excel, Decís, como es en formato Excel para facilitar su cumplimentación. vale, ya lo he ampliado Gracias. bastante, no sé si Sí, ya se puede está. observar bien. Perfecto. Gracias. Vale, pues esto es un modelo de timesheet que han elaborado la CTP, ¿vale? En el que hay que poner el título del proyecto, el nombre de la organización, el nombre del empleado y son mensuales, ¿vale? Y el año. Después, aquí hay que poner cada uno de los días laborables y en la siguiente casilla la descripción del trabajo realizado por fila. Cuando se realice una tarea relacionada con Postefa, pues completamos aquí la descripción, ponemos las horas que se han dedicado al proyecto. En la siguiente fila, pues ponemos lo que se ha realizado a otras actividades y en la columna de otras actividades, pues lo completamos. Vale, al final es muy importante que la suma total de las horas de los timesheets tiene que estar con las horas productivas según el convenio. ¿Vale? Después, bueno, aquí abajo hay un hueco para tanto para la firma del trabajador como el responsable de la entidad. ¿Vale? A continuación, si os parece, voy a explicar. Solo una cosa, Fernando. Aquí cuando Fernando ha dicho lo de que el total de horas del timesheet que está, si vas bajando, saldrá al final, y en la suma de los 12 timesheets de los 12 meses de un año tiene que cuadrar con las horas del convenio del contrato, siempre y cuando en aquel año no haya tenido algún tipo de baja, por ejemplo, porque lógicamente en esos casos lógicamente los timesheets a nivel de horas productivas será inferior a lo que marque el contrato, el convenio, ¿vale? Únicamente creo que esa información estará en la nota explicativa cuando se suba el documento a SIGEFA que sirve de modelo, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Hay cuestiones que lógicamente varían entre lo que establece el convenio o el contrato con los timesheets a nivel de horas productivas, ¿vale? Gracias, Albert. Sí, los timesheets que, para recordar, si Vale. subes, es uno por mes y habrá 12. Sí, Entonces, y sí. lógicamente aquí en la fecha, con la descripción del trabajo, puede ir por semana, por días, un poco que sea la descripción de lo que se ha hecho durante ese mes. Pero esta plantilla habrá una por cada uno de los 12 meses del año. Lógicamente, si en agosto no había actividad o el mes de vacaciones no había actividad, pues se va a hacer lógicamente las horas posibles a trabajar porque ha estado todo, por ejemplo, todo el mes de vacaciones. Exacto. Gracias. Voy a compartir un modelo. Ups, parece que no escuchamos a Fernando. Sí, creo que ha perdido la conexión. Creo que Fernando, voy a ver si puede recuperarse porque ha perdido la conexión. Sí, eso parece. A ver si puede volver a entrar.
Voy a hablar con él un momentito. Sí, efectivamente parece que hemos perdido la conexión de Fernando. Aprovecho para recordar a todo el mundo que la presentación y las presentaciones y la grabación de este webinar estarán disponibles en la página web del programa. Y también os recuerdo que tenemos una plataforma, lo estoy poniendo en el chat, para el envío de preguntas. Ya, de hecho, ya hay varias personas que están enviando preguntas. Si quieres, Cristian, pues seguir la presentación y el modelo que él tenía preparado, poderlo... Es Vale, justo lo que iba a proponer, vale, que a ver si... continuemos, porque A no ver sé si a lo mejor si... tiene una caída de internet y no Sí, se voy a puede seguir pasar. con la presentación, a ver si la veis y lo que estábamos... Vemos la slide de los gastos de Vale, asesoramiento, gastos de equipo. equipos y Sí, estábamos en gastos de personal, y aquí es cuando Fernando estaba explicando el tema de las diferentes tipologías. Lo que veía ya estaba con el modelo. Ahora cuando vuelva os pondrá el modelo. Entonces quedaba, os hablaremos del tema del modelo, sobre todo para el cálculo del coste hora, ¿vale? Y entonces lo que sí que había una slide más, que era temas de carácter general, que habíamos puesto que era importante tener en cuenta y que a veces en la documentación que tenemos al inicio de las verificaciones, pues no está. Es en casos, por ejemplo, de que se justifique la parte del IVA porque no se puede recuperar, es necesario que la entidad nos aporte el certificado de no recuperación del IVA. Tenemos la parte de generación de ingresos. Hay proyectos que son susceptibles de generar ingresos, hay proyectos que no son susceptibles de generar ingresos. Aquellos que son susceptibles, acordaros del Excel que en su momento elaboró la CTP para el análisis del coste-beneficio, para de alguna manera ser prueba de que no va a generarse ingresos netos en un futuro. Y en caso de que no sea generador de ingresos, sí que es importante la declaración jurada en la que se indique que el proyecto no va a generar ingresos netos en el futuro. A nivel de normas de información y publicidad, que a veces aparece también como en recomendaciones cuando estamos haciendo las declaraciones a lo mejor intermedias, es Hola. la falta. Hola, Fernando. Estábamos explicando lo del carácter general y ahora si quieres explicas el modelo del coste Pe- hora. Perdón a todo el mundo, he tenido un fallo técnico, como nos La suele caída pasar. caída de internet seguramente. Bueno, estábamos con las de carácter general, habíamos hablado de lo de la no recuperación del IVA, la parte de generación de ingresos y la parte de información y publicidad que muchas veces nos encontramos que en la documentación no está anexada toda la parte que de alguna manera justifica lo que es la información y comunicación a nivel de publicidad del proyecto, la cofinanciación por parte del programa. Entonces, eso siempre lo ponemos como recomendación de que, ojo, hay que subirlo a la ubicación correspondiente en SIGEFA. Y si quieres, aprovechamos, Fernando, y puedes compartir Vale, lo del pues voy a parar y así compartes lo del cálculo del coste hora, que también será lo vale. común, lo tendrán que presentar a nivel de justificación del coste de personal. ¿Se ve ya? Perfecto, Fernando, se ve así. Vale, lo he ampliado un poquito. A ver, pues a la hora de justificar todo el tema del coste de personal, eh, ya el cálculo de manera anual y demás no se va a hacer. Vamos a empezar, bueno, se está analizando ya se está calculando el coste hora mensual y para ello lo que estamos haciendo es un prorrateo de las horas según convenio, ¿vale? En 12 meses. Bueno, pues en este caso es una plantilla como la que como facilitaron desde la CTP para la justificación,
en la que pues se puede desarrollar todos los conceptos salariales que aparecen en la nómina. Es fundamental que se haga el prorrateo de la paga extra para cada uno de los 6 meses que le aplica, tanto la paga extra de junio, de enero a junio, y la de diciembre, pues de julio a diciembre, ¿vale? Y después que esto nos dará el total de vengado, y también se considera elegible la seguridad social a cargo de la empresa. Esto nos dará el total, que es lo que dividimos por las horas mensuales según convenio, dándonos un coste hora mensual, que es el que multiplicaremos por las horas dedicadas al proyecto según los TENSI. ¿Vale? Este será el modelo que estará, si no estoy equivocado, para que lo puedan presentar los beneficiarios de esta forma y de esta manera les facilite lo que es la justificación de su imputación de costes de personal. Exacto. Bueno, si hay si el trabajador tiene algún tipo de baja, pues como es lógico, se deberá de minorar las horas productivas mensuales de los meses que corresponde a la baja. Vale. Yo por nuestra parte, Albert, si crees que debemos añadir algo más. No si hay preguntas que al final del webinar se contestarán. Sí que he visto una, que si quieres, Fernando, lo comentas muy así en diagonal, que ha sido la parte al principio de gastos de viaje y alojamiento, que a lo mejor han traído un poquito más el tema del kilometraje como no elegible. Estamos hablando, bueno, para decir, estamos hablando única y exclusivamente cuando el vehículo es de la entidad. Otra cosa es el vehículo propio del trabajador, que en este caso, como todo el mundo sabe, funciona a través de dietas y se le imputa un precio por kilometraje. En el caso de que el vehículo sea de la entidad, pues lógicamente no. Entonces era por eso un poco para aclararlo, ya que estábamos aquí, pero al final del webinar pues contestaremos una serie de preguntas que hayan acumulado y así las contestamos. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a Silvia Fernández de la CDP. Hola, Silvia. Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con las mejoras que hemos implementado en SIGEFA para facilitar el registro de los gastos y sobre todo todos aquellos relacionados con los gastos de personal en sus diferentes tipologías. A su vez también vamos a ver cuáles son los sistemas de archivo de esa documentación que tiene que acompañar a cada uno de los gastos que se registran y que se imputan en las diferentes declaraciones. Si os parece, voy a compartir pantalla y vamos a hacer una demostración de estos cambios. Un segundo. Vale. ¿Veis ya todos la pantalla? ¿Me lo podéis confirmar? Sí, la vemos. Perfecto. Vale, vamos a entrar en... hay que decir que todas las mejoras que vais a ver en esta plataforma se encuentran todavía en un entorno de prueba. Estarán disponibles a partir de la semana que viene, previsiblemente el lunes, para que ya podáis trabajar e introducir los gastos según este nuevo sistema. A la par que todos los anexos que se ha comentado por el controlador de primer nivel. Vamos a entrar en uno de los proyectos. Os recomendamos que tengáis a mano los datos de las claves y datos de usuario, así como la doble autenticación que todos habéis tenido que actualizar. Nos vamos a ir al registro de gastos. En el registro de gastos seleccionaremos lógicamente el beneficiario al que vamos a aplicar los gastos. Y antes de nada recomendamos registrar todos los datos de personal, de proveedores y de contratos. Para ello vamos a hacer una demostración de datos de personal. Aquí tenemos varios creados, creamos uno nuevo, le damos el nombre, Senda Martínez, ponemos un CIF, inventado él, lo guardamos. Se ha creado, bueno, nos dice que hay un error, pero en este caso es prueba, pondríamos el correcto. Nos vamos al registro de gastos y aquí creamos un nuevo gasto.
Para ello vamos a seleccionar la tipología de gasto, en este caso va a ser los gastos de personal, y en los gastos de personal en un primer lugar vamos a seleccionar el asalariado. En este caso debería estar guardado el creado, bueno, no es así, cogemos cualquiera de ellos, Paula Moreno, y seleccionamos la tipología de gasto de personal. En este caso, como se ha comentado ya anteriormente, se ha propuesto 3 tipos: a coste real, tiempo completo, el 100% dedicado al proyecto; coste real parcialmente dedicado al proyecto, con 2 subcategorías: el porcentaje fijo de tiempo que debe dedicarse al mes y con un número flexible de horas que debe dedicarse al mes. Y por último, el método de empleados que están contratados por hora. Para ello, en este caso, a esta trabajadora está contratada, ella aplica un porcentaje fijo de tiempo que dedica al proyecto. Seleccionamos esta pantalla y en la I de información aparece todos los documentos que deben estar relacionados con este gasto. Es muy importante que cuando registramos a uno de nuestros trabajadores, en los datos de personal se incluya el contrato de trabajo. Es una de las cosas importantes. A la par que también tiene que estar el informe de datos de cotización. Para ello, pues bueno, se hace en toda la parte de datos de personal. Podemos volver luego. Es importante que aparezca también el documento en el que se establezca el porcentaje de tiempo de participación en el proyecto. Hemos propuesto un modelo, esto se podrá descargar. Si yo doy aquí, bueno, no sé si vais a poder verlo. No sé si se ve la pantalla. No sé si en este momento... Sí se ve, sí se ve. Vale, Sí, perfecto. se ve. Esta sería la plantilla de asignación de tareas a un tanto fijo. Esta plantilla va a estar disponible en Sigefa una vez se implementen todas estas mejoras y podrá ser utilizada. Importante que esté firmada por el empleador y por el empleado. Continuamos. Aparte de ello, pues se incluye la descripción del puesto, que incluye la información con las responsabilidades relacionadas siempre con el proyecto, las primas, nóminas, importantísimo, y justificante de pagos. En este caso, en este tipo de coste de personal, donde se asigna un porcentaje fijo, no es necesario presentar el registro de tiempo, como si veremos en otros casos. Introducimos número de factura, a 12, la fecha de factura, vamos a poner el 1 de marzo, la fecha de pago el día 3, el montante total, pongamos que son 1.000 euros, el importe imputado a la declaración es un importe fijo, por lo tanto vamos a poner 500, en este caso no hay IVA. Hay que seleccionar la forma de pago, transferencia, como se viene haciendo, y sí que es muy importante que aparezca la referencia contable. ¿Qué quiere decir esto? Debe aparecer aquí el número de asiento contable de la contabilidad separada. Como sabéis, en el caso de que haya una auditoría, se deberá demostrar que existe una contabilidad separada para todos los gastos relacionados con el proyecto que viene financiado por fondos FEDER. Pondríamos la referencia contable. Y aquí el objeto de gasto. En este caso sería la nómina Abril Paula Moreno. Seleccionamos a qué acciones está vinculada. En este caso podría ser en la de gestión de proyecto y guardamos el gasto. Una vez se guarda el gasto, nos aparece en esta pantalla la documentación. Aquí tenemos que aportar toda esta documentación que nos ha salido anteriormente en la ventana emergente y que nuevamente repetimos aquí para que todos podáis tener un checklist de los documentos que tienen que ir asociados al gasto y también a la persona que está vinculada a ese gasto. Vamos a hacer la selección de un archivo. En este caso podemos poner el IDC, podría ser la nómina. Guardamos. Nómina Abril. Y sí que es muy importante seleccionar aquí la tipología de documento que hemos subido a Sigefa.
Puede ser la nómina, puede ser la descripción del trabajo, la plantilla con el tanto por ciento de asignación, la hoja de cálculo. Aquí tenéis todo el desplegable de las posibilidades que ofrece. Pero es importante que seleccionéis porque si no el sistema no os dejará continuar. Guardamos y tendríamos ya registrado la nómina de abril de la trabajadora en cuestión con el título del documento, nóminas. En el caso de que nos hayamos equivocado, podemos hacer un cambio en esta pestaña. Aceptamos y volvemos al registro de gastos. En este caso, vamos a hacer el registro de gastos de un gasto nuevamente de personal. Como veis, la orden se va creando automáticamente. Tipología de gasto, gasto de personal. Seleccionamos uno de nuestros asalariados. Vamos a comprobar antes de nada que en los datos de personal esta persona tiene todos los documentos que nos están solicitando. El contrato y en este caso vamos a añadir el IDC, obligatorio para el periodo de declaración. IDC. Lo guardamos, aparece registrado y volvemos nuevamente a nuestro registro de gastos. Creamos un nuevo gasto relacionado con gastos de personal. Seleccionamos Amancio Prada. La modalidad en este caso va a ser un número flexible de horas que se dedican al proyecto. Y nuevamente aquí aparece una ventana emergente con la lista de documentos que tienen que estar vinculados a este gasto. En esta tipología de gasto de personal donde se imputa un tiempo variable, es importante que se incluya, tal y como ha comentado el controlador de primer nivel, el sistema de registro de horas y que éste cubra el 100% del trabajo realizado en cada individuo. Aquí descargaríamos el modelo, que sería el que hemos visto anteriormente que ha presentado Fernando. Todo ello, recordamos que tiene que ir completado con la descripción del trabajo, a ser posible con las tareas a las que está vinculadas, el número de horas dedicadas al proyecto, a otras actividades y aquí debería aparecer el montante total. Todo esto por cada uno de los meses. Continuamos con el registro. El número de la factura, vamos a poner que es la 234, fecha de documento el 1, pago el 3, montante total 1.500, imputada la declaración 250 euros. Seleccionamos la forma de pago, en este caso transferencia. Nuevamente recordamos la importancia de incluir la referencia contable como que se lleva una contabilidad separada. El objeto de gasto sería una nómina. Amancio Prada, nómina de junio. Amancio Prada, la vinculamos a una de la acción. En el caso de que tenga diferentes acciones asociadas, pincharíamos en esta parte y asociaríamos la parte proporcional del gasto a cada una de esas acciones. Guardamos el gasto y nuevamente vamos a documentación, a incluir todos aquellos documentos que nos requiere la pista de auditoría. Contrato de trabajo, que estaría ya incluido en los gastos incluido en el registro de la persona, del trabajador en cuestión o trabajadora. Tiene que incluir la información del tiempo dedicado al proyecto en el mes. La descripción de las tareas, las primas, bueno, toda la documentación relacionada con esto, nóminas, importantísimo, y nuevamente insistimos en que se tiene que incluir el registro del tiempo de trabajo con la ficha que se os ha enseñado. Aquí seleccionamos un archivo, le damos el nombre, registro de tiempo. Prada.
Y por último, seleccionamos la hoja de registro de tiempo, que sería el título que le daríamos. Guardamos. Incluimos todos aquellos que hayamos considerado. Sabéis que existe la posibilidad de buscar el gasto. Si vamos a buscar el gasto, nos da la opción de volver a editar ese gasto, saber exactamente qué es lo que hemos puesto, imputarle un coste diferente y modificar en documentos la documentación que estamos presentando de cada uno de ellos. Bueno, en este caso no se ha guardado. Vamos a hacer una prueba. Otros, selecciona. Bueno, debería haberse guardado. Nos dice que hay un error, mayúsculas y minúsculas. Bueno, seleccionamos otro archivo. Aprovecho para decir que SIGEFA dentro de poco aceptará los acentos y los ficheros con más cosas a partir del lunes en principio. Bueno, No, como veis ya ha quedado registrado, era un error de mayúsculas y minúsculas. Y bueno, estas son algunas de las novedades que se han introducido en la parte de SIGEFA para el registro de los gastos, sobre todo relacionado con los costes de personal. En este punto doy paso a mi compañera, Emily Lanán, que va a explicar parte de cómo registrar datos de contratos públicos. Hola a todos, voy a compartir mi pantalla. Es la misma un poco como la que compartía Silvia. Únicamente vamos a intentar ser un poco corta para dejar espacio a las millones de preguntas que estamos recibiendo ahora mismo. Únicamente indicarles que lo que hemos intentado hacer es hacer con lo mismo que en gasto de personal, es decir, encaminar bien lo que se exige, porque una parte de los retrasos se debe al hecho que falta mucha documentación en SIGEFA, lo que retrasa mucho los controles y el trabajo del controlador, y se gastan las fases contradictorias en vez de explicar, a proporcionar documentación que ya debería de estar. Entonces lo que hicimos es en contratación pública, es intentando encaminarles a tener la documentación que se solicita. Por lo que cuando tenéis un contrato público entráis en el registro de gasto. Voy a entrar en el beneficiario, en principio solo os veis a vosotros, pero voy a entrar en un socio y vamos a entrar en sus datos de contratos públicos. Es aquí que se ponen los contratos menores, los formalizados, todo se crean aquí los contratos. No se crea dentro del gasto. ¿Por qué? Porque para no tener que ir a proporcionar la documentación cada vez, tenemos un apartado específico y luego cuando creáis un gasto lo vinculáis al contrato y así el contador puede ver todos. Podéis crear un contrato nuevo o podemos ver cómo está algunos que hemos creado nosotros ayer. Por ejemplo, aquí este contrato de Corriendo Sport está a 15.000 euros, sería un menor. Entonces, cuando se crea un contrato ahora, tenéis aquí un cuadro que os recuerda cuáles son los umbrales actuales en España y tendréis, esa es la novedad, que especificar cuál es el tipo de contrato que estáis creando, si se trata de un menor, de un procedimiento abierto o súper simplificado, abierto simplificado o procedimiento abierto. En función del importe de adjudicación o de licitación, más bien, tendréis que nomenclaturar eso. Y en función de eso, de saber qué tipo de procedimiento es, cuando vais a adjuntar la documentación que se exige, al ser un contrato menor, se piden menos información, esos son los documentos que hay que proporcionar, y cuando los vais a cargar, tenéis la posibilidad de nomenclaturarlos. Es decir, cuando vais a buscar el fichero, cogéis un fichero cualquier, doc2, por ejemplo, por defecto se pone el documento 2, le pones una descripción o no si queréis, la vuestra para que os entenderáis, pero aquí estáis dando, no sé, la aprobación del gasto, sociedad de oferta. Es importante dar eso porque da la trazabilidad y la explicación de qué es qué para el controlador. Y se guarda. Eso lo que es nuevo. Y hay que rellenar cada uno, luego ahí habéis añadido un documento, hay que añadir unos otros siempre
en función de los diferentes que tenemos que tener. Se tendrá en principio que rellenar cada uno de estos apartados, un fichero para cada uno de estos apartados. Eso es para un menor, hay poca cosa, pero si volvemos a estos, entonces eso era un menor para la compra de zapatillas biónicas, que son muy famosas. Tenéis la posibilidad también de crear un otro que esté ya más grande. Aquí, por ejemplo, hemos creado un contrato de 2 millones de euros y ahí si entramos en la documentación que se pide, la documentación es mucho más grande y todos esos documentos los vais a encontrar también aquí. Eso es todo lo que vamos a exigir y si no tenemos esta información no podemos hacer un control correcto. Y entonces se gastan las fases contradictorias, que son solo de 10 días, a pedir documentación que falta y sin poder decirles, ojo, no entendemos por qué, cómo habéis valorado, tal, etcétera. Entonces es muy importante completar esto de expediente. No me voy a extender más, esperamos que estará más intuitivo y vamos a pasar a las preguntas, si estáis de acuerdo. Muy bien, gracias Emily. Pilar, si te parece, voy a compartir la pantalla. Ya la vemos. Hay muchas preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo a responder el máximo de preguntas posible de aquí hasta la 1, que es la hora prevista para finalizar este webinar. Yo si queréis respondo a la primera pregunta, que de si siguen existiendo la posibilidad de hacer los cierres en abril o en septiembre. A ver, en principio esto viene en el convenio FEDER. Desde unos proyectos, los de la tercera convocatoria por sistema y algunos que han prorrogado hasta última hora, disponen de 3 meses para enviar sus declaraciones individuales desde la fecha de finalización del proyecto, con lo cual si un proyecto acaba el 31 de diciembre, la fecha máxima será el 1 de abril, ¿vale? Aunque acabase el 1 de febrero, la diestra sería que la enviase en abril para que fuese tratada antes, ¿vale? Porque si la envía en marzo, por ejemplo, no, en mayo no será tratada hasta las de septiembre. Cuando se os envió también el mail de este webinario, se ponía que de manera excepcional se permitiría a algún proyecto enviar 2 declaraciones. Dado los retrasos, pues un poco para recuperar tesorería antes, de manera excepcional, y habría que contactar con la ISECI para comunicarlo. A ver, respecto, no sé, yo no puedo señalar, pero lo de las declaraciones que aquí a la derecha de la primera del tema de coste de personal, supongo que se refieren a las que ya, a declaraciones ya presentadas. Entiendo que lo del webinar que se ha hecho hoy es para futuras declaraciones que se presenten pues ahora en abril o se presenten en septiembre, por el tema de que las que ya están presentadas están en el flujo de verificación y ya los estamos verificando con esa idea. Entonces, si vemos que no hay diferencia en esa conversión o en ese análisis que estamos haciendo, pues no se solicitará documentación adicional o el pequeño defecto que haya, pues se pondrá de manifiesto en el informe. Es decir, la nueva presentación, la forma de presentar es para futuras declaraciones. Y lo del kilometraje, bueno, no sé por qué, que he traído bastante, como si fuera alguna novedad. A ver, no sé si fue muy elegible o no en un periodo los kilómetros, el gasto de kilometraje. Luego dice que ha cambiado ya me imputado la gasolina. Bueno, es el tema cuando el coche es de la entidad. Así como también, bueno, hemos entrado en caso de que el coche fuera, pues el coste del coche, ya sea el alquiler del coche o el renting, que se tiene que hacer proporcionalmente al proyecto, y sí que se puede utilizar para esa proporción el uso privado o el uso al proyecto en base al kilometraje, por ejemplo. Con respecto a la pregunta, respecto a la posibilidad de realizar una declaración extraordinaria de gastos rechazados
en una declaración intermedia y la final ya realizada, o sea, estando la final ya realizada, se puede realizar en proyectos ya terminados pero pendientes de auditar la final. Sí, tal y como se ha indicado, se debería, en el momento en el que se tiene conocimiento de que en una intermedia ha habido gasto rechazado, debe contactarse con la SC para inmediatamente hacer esa declaración de gastos rechazados, únicamente en el caso de que se vaya a aportar documentación nueva que permita la reintegración del gasto. Sí, sí, con inmediatez. Y lógicamente veo aquí una del costeo por trabajador, dado que el modelo que se pone a nivel de justificar el coste personal y el timesheet, lógicamente lo que va a ser es un coste hora mensual. El modelo ya sale automáticamente si lo vais rellenando y saldrá así. No entiendo esa pregunta que pone de porcentaje variable de horas, dice que se dedica a en torno a un 3-5%. Bueno, en este ahora porque ya estamos al final del proyecto, pero quizás sería el típico caso de que si tenemos un estudio del porcentaje de dedicación, ir por el sistema de porcentaje de dedicación en vez del coste hora variable, porque lógicamente si de una persona sabemos que siempre le va a dedicar un 5%, pues se hace un estudio de que va a aplicar un 5% y se aplica ese 5% durante todo el proyecto y sería primero lo más fácil de justificar y lo más fácil de verificar. Lógicamente para un futuro, lógicamente. Respecto al modelo de timesheet que propone la SC, es una propuesta. Lo que debe, o sea, si las entidades tienen sus propios timesheets, lo que sí que debe contener es al menos esa información, que es la requerida para poder validar el gasto. Sí, lo que comentas, aquí hay que poner el tipo live. Bueno, yo en otros proyectos que conozco también, es verdad que utilizando ese, mientras que creo que el detalle más exhaustivo, pero mientras sea el detalle que conste mínimo que establece el modelo de la CTP, ya es suficiente. Bien, hay una pregunta que dice, si no gastamos todo el presupuesto inicial, ¿tenemos que avisar? Bueno, en estos casos, si no se va a gastar todo el presupuesto, lo recomendable es contactar con la Secretaría Conjunta para ver a nivel de proyecto qué solución se puede encontrar para esa parte del presupuesto que no se va a ejecutar. Puede haber a lo mejor una redistribución entre beneficiarios, se puede solicitar una modificación de proyecto. Entonces, lo mejor es que contacten con la gestora de su proyecto. El tema de gasto fungible en material de laboratorio, por favor, sí hacer fotografías, porque lo que no se puede hacer es la fotografía una vez el material ya se ha utilizado. Entonces, en el momento que recibís el material, por ejemplo, sería conveniente hacer una foto. Bueno, lo del timesheet veo que trae también muchas preguntas. Aquí dice un timesheet en el que tenemos englobados todos los proyectos. La pregunta aquí del medio, todas las horas que realiza el trabajador en los distintos proyectos. Hombre, esto sería lo genial. Muchas entidades lo tienen difícil hacer eso. Pero si al final el timesheet cubre todas las horas productivas, perfectamente válido. Bueno, si está disponible la hoja de horas, recordamos que esta hoja de horas que os hemos puesto en Excel es la misma que está en la guía desde el inicio del programa. Por lo que la vamos a poner online, pero es exactamente un copiar y pegar de lo que tenéis en la guía. Y sí que sería bueno, Emilia, a lo mejor, como veo preguntas del coste hora, aparte del modelo, vamos a intentar subir para que lo vean, es el lunes que ya tienen el modelo disponible y tal, un ejemplo, en el caso de que haya algún tipo de baja durante el año o algo que puede distorsionar, sí que sería bueno que veo pues subir algún ejemplo que lo puedan contemplar los beneficiarios, las entidades. Lo prepararemos.
El hecho que es obligatorio no es obligatorio. A ver, es de uso recomendable porque el problema de vuestras propias timesheets es que muchas veces no dan la trazabilidad del 100% de las horas. Entonces no quiere decir que no haya otras que lo pudieran poner, pero el problema que de las timesheets que nos encontramos a día de hoy es que no contemplan el 100% de las horas. Con respecto a la pregunta de los informes de necesidad del gasto, ahí sería conveniente que se guarden dentro de cada número de gasto, ¿vale? No colgarlo en el apartado de otros documentos y demás, porque al final la trazabilidad es complicado saber a cuál se refiere exactamente. Por eso es muy importante el tema del archivo de la documentación. Hay una pregunta sobre la declaración jurada de no generación de ingresos en el futuro. ¿Se hace por proyecto o por institución de forma individual? Se hace por institución de forma individual, porque dentro de un proyecto puede haber beneficiarios que ya han sido identificados como no generadores de ingresos y no a tener ingresos y otros sí. Entonces necesitamos, dependiendo de las actividades de cada beneficiario, esa declaración de manera individual. Yo respondo a la luz de la certificación de no recuperación del IVA. Recuerdo que algunas entidades tienen una vez la parte de IVA que recuperen puede variar de un año a otro, por eso se pide en cada declaración. Y puede ser que un año se recupere, el otro no, depende un poco de los gastos, por eso se pide en cada declaración. Respecto a las dietas, bueno, eso mejor Fernando lo puede explicar mejor, porque hay quien de cada experto para dietas y entiendo que en la hoja de dietas hay un soporte que son los tickets que el empleado de la entidad ha soportado y lógicamente eso se le reembolsa, la entidad lo reembolsa al empleado. Lo que hace falta es que haya esa hoja de dietas que en el caso de aquí en España que presente al empleado esté firmada diciendo esos gastos son los que yo he utilizado y tenga su trazabilidad con los tickets aportados. Exacto. Lo del tema de las horas del convenio, hemos dicho que como se va a hacer por las horas productivas según acuerdo o convenio, si el contrato o acuerdo o convenio establece unas horas determinadas, se utilizan esas horas determinadas y no hay problema. Lógicamente, como el convenio o el acuerdo tenga más horas de productivas, pues lógicamente con mayor volumen de horas, depende del sueldo, pues lógicamente el coste es un pelín inferior. Hay muchas preguntas sobre los gastos de kilómetros y yo he respondido a alguien en el chat. Yo quiero recordar algo, es que aunque en la guía está escrito que los gastos de kilometraje son posibles, hay que darse cuenta que cuando es un vehículo interno a la entidad, no disponéis, si utilizáis un baremo kilométricos para valorar el coste que represente el coste para el vehículo, no disponéis de prueba de pago. Es la razón por la cual no podemos utilizar baremos kilométricos cuando se trata de un vehículo interno. Incluso el baremo kilométrico podría tomar en cuenta la amortización o cosas que hayan sido financiadas por otras partes. Por eso el baremo kilométrico en vehículos de empresa no puede, aunque el baremo kilométrico se puede utilizar si estáis pagando el uso del vehículo por empleado por su propio vehículo, cuando se reembolsáis. Quizás de ahí la ambigüedad. Sí, baremo kilométricos cuando es para otros vehículos es posible, cuando se reembolsa a un trabajador que usa su propio coche, pero para un vehículo interno no, porque nunca dispondréis de pruebas de pago de este baremo kilométrico. Es una estimación y estamos a gasto real. Es eso, yo espero que os queda más claro la respuesta y el problema del kilómetro. Y veo muchas preguntas al respecto.
Y bueno, aquí también te pregunto sobre las horas. Tenemos aquí una pregunta de si trabajas más de 1.592 horas porque no tenemos convenio y el Estatuto de los Trabajadores español lo permite. Por eso necesitamos que en los timesheets firmados por el trabajador esté la totalidad de las horas, porque son las horas que se van a tener en cuenta. Sí, el Excel del cálculo del coste personal es el modelo que está en SIGEFA y en el caso de algún ejemplo haremos cuando haya una casuística distinta para que sirva de ejemplo y que lo vamos a facilitar para que lo vean como ejemplo las entidades. Y yo sepa que yo veo una pregunta que pregunta si KPMG ha cambiado de criterio. Yo no soy de KPMG, pero trabajamos con ellos y no ha cambiado de criterio sobre la modalidad a tiempo parcial con porcentaje fijo de tiempo. Sí, sigue siendo la misma. Es lo que está escrito, sigue siendo lo que está en el reglamento desde 2016. Sí. Únicamente No lo que sé estamos haciendo es proporcionar documentación porque hemos visto que hay dificultades de entendimiento y por eso estamos proporcionando modelos para encaminarlos, pero no hubo cambio de criterio al respecto. Y lo de la justificación del gasto de personal, Fernando, que dice que pueden ir los 12 meses a la vez o gasto mes a mes, que eso tú tienes más experiencia viéndolo en SIGEFA, ¿qué es más aconsejable? A ver, ¿el gasto de personal se puede unir los 12 meses a la vez o hay que hacer gasto mes a mes? No, es mucho mejor. Vamos, es que yo entiendo que se está refiriendo a presentar el total. Sube un poquito, por favor. Línea a línea. Es decir, que si son 12 meses, 12 de gastos. Claro, 12 lineal. Claro, exactamente. La justificación es línea a línea, por mes. Que sería mejor, al final. Claro, claro. Sí. Ya que a fecha Me decís cuando queráis que pare en alguna pregunta. Veo que hay muchas preguntas sobre hora, sobre el tema de gastos de personal. Sí, hay muchísimo de gasto de personal, pero por eso creo que con el modelo subiremos algunos ejemplos específicos para que sean diferentes horas o casuísticas de que a lo mejor no esté los 12 meses o bajas para que vean cómo afecta el coste hora. Y respecto de cara a poder preparar las alegaciones, responde a las dudas de los beneficiarios con respecto a sus informes de cara a preparar las alegaciones. No sé si esto hará referencia a las notificaciones que hacemos a través de SIGEFA, cuando nosotros notificamos, que a veces no se responde a través de las notificaciones. Puede ser eso, Fernando, de que quizá nosotros nos ponemos en contacto con los beneficiarios y lo notificamos a través de SIGEFA. Esta pregunta aquí en medio, que dice que respondamos a las dudas de beneficiarios. Yo creo que normalmente lo hacemos a través de las notificaciones de SIGEFA y si no directamente hablamos con ellos cuando surgen dudas en el momento de la fase contradictoria, ¿no? Sí. Procuramos, en la medida, solemos contestar a todos los emails, incluso respondemos las llamadas que nos hacen. ¿No? Con muchísimos de vosotros nos conocemos telefónicamente por eso, por el tema de resolución de dudas y demás. Y bueno, y ya, dudas tanto por parte de los beneficiarios como dudas nuestras para aclararlas. Después hay una pregunta, dice, ¿el contrato de trabajo y todos los documentos referentes a un trabajador hay que añadirlo en documentos para cada número de gasto o solo hay que ponerlo una vez cuando queremos el proveedor de gasto trabajador? Exactamente. El tema del contrato se puede meter solo una vez dentro del gasto de personal, pues en el apartado correspondiente al trabajador. A la persona en cuestión, cuando se registre. Exacto.
Veo varias preguntas entre el mes y los Con años. respecto a la pregunta de gasto de personal, Y yo quería con únicamente respecto aclarar. a la pregunta de gasto de personal Espera, adscrita... espera, Fernando, que estaba hablando Emily. Perdón. Perdón, es que tengo el micrófono que funciona mal. Únicamente veo muchas preguntas entre los meses y los años. La dificultad de responder a esas preguntas es que no nos digáis en qué contexto estáis. Hay dos contextos. Hay el contexto a porcentaje fijo y el contexto a coste hora. Son dos cosas diferentes. En el porcentaje de dedicación fija, efectivamente, hay un porcentaje por mes, pero la verdad es que no está previsto para que se cambie cada mes el porcentaje fijo. Es para un periodo donde se dedica una persona a un porcentaje fijo. Eso para respuesta al mes. Eso no, aunque el reglamento dice que es un porcentaje por mes. Una otra cosa es el coste hora que se tiene que calcular sobre una tarifa hora que se debe calcular por mes. Entonces, es por eso que es difícil de responder a vuestras preguntas, porque no sabemos si la estáis haciendo para el criterio B1, que es el porcentaje dedicado fijo por mes, o si es el porcentaje por el B2, que es un coste hora que se tiene que establecer por mes. Pero en cualquier caso, las cosas van por mes, aunque en el método B1, que es el porcentaje de dedicación, va por un periodo y no se supone que debería variar, salvo casos excepcionales de alguien que va de baja, sustituciones o su sobrefinanciación que necesita un cambio. Y si los timesheets ya los tenéis hechos, firmados, mientras cubra la información que el modelo que ha preparado la CTP, si cubre esa información es suficiente. Y sobre todo que se llegue al 100% de las horas que establece el contrato. Es decir, el sumatorio de todos los meses tiene que dar el 100%. Hay una pregunta que no está en pantalla, que es, bueno, ¿qué pasa con la gente que ya ha presentado sus gastos para la declaración de abril o de otras declaraciones? La mejora que se va a implantar este lunes en Real Encicefa va a permitir que aquellos gastos que ya están presentados se pueda seleccionar la modalidad de gastos de personal a posteriori, ¿vale? Entonces no... Y eso vale para todos, es incluso gastos de hace 3 años, porque una de las dificultades de los gastos que tiene KPMG a día de hoy, y tanto los auditores cuando verifican que tenemos muchos tipos de auditoría, es que se mezclan los métodos. Entonces necesitamos saber desde el inicio cuál es el método que queríais, si era un porcentaje fijo, si era coste real con una tarifa horaria. Y eso realmente nos hace falta, porque muchas veces está todo mezclado. En cualquier momento podéis entrar en la aplicación y hacerlo. Si es un gasto que ya habéis declarado, ya no lo podréis cambiar después. Y si es un gasto que aún no habéis declarado, podréis cambiar en el desplegable, aún lo podréis cambiar. Y si hay un error, pues nos llamáis y lo cambiaremos. Pero identificarlo por primera vez siempre. Efectivamente. Y Fernando, esto como te exige, cuando se incluye un gasto de personal, ¿qué número de factura o documento asignamos? Eso, ¿cómo se está poniendo actualmente? Cuando se incluye gasto de personal. Poner nóminas de 2021, claro, por ejemplo. Claro, y o el mes correspondiente. O el mes de que se esté declarando, ¿no? Exacto. Sí. Vale. A ver, lo que nos sirve el número de factura es poder saber identificar y poder no tener que escribir todo el concepto. Entonces, facturas, sabemos que tiene el número de factura. Con ese otro tipo de documento contable es dar la referencia contable que KPMG va a poder encontrar en el documento al cual estáis haciendo referencia. Es un tema de poder identificar si es cuando ocurre que se puedan juntar un documento erróneo y no tiene nada que ver, o a veces es el mismo. Es una referencia que está en el documento que estáis poniendo en copia, en el fondo. Y Emily vuelven a preguntar, dice, aquí a la izquierda abajo, como calculamos el importe imputado a la declaración, si justificamos el personal a porcentaje fijo durante todo el proyecto y todos los meses el mismo importe, si el trabajador se imputa un 20% al mes, al final es lo que comentabas, Emily, el porcentaje no se modifica, a no ser que sea una causa excepcional, y no le afecta lo del tema del timesheets, que es un tema para cuando estás justificando a través del coste hora y imputaciones variables, porque las dedicaciones son variables.
Yo veo que hay muchas preguntas sobre ese tema del porcentaje fijo. Efectivamente, en principio no debería cambiar, salvo casos excepcionales tal. Tenemos una ficha, una hoja que desarrolla un poco más estos temas, porque a día de hoy realmente es la mejor manera de presentar sus gastos. Entonces, si habéis empezado a coste hora, es difícil de cambiar a mitad del año. Y resulta difícil, pero es verdad que es un método muchísimo más fácil si estáis empezando en un año desde el inicio con eso. Y No, sí, tenemos un documento que os explicará mejor eso, lo vamos a colgar y proporcionar. y lógicamente haremos dos ejemplos a lo mejor de un costera que sería lo normal que debería ser y alguno que haya algún impacto, como veo que muchas preguntas de pajas o que si el periodo no es los 12 meses, entonces para ver cómo impacta, porque se reduce tanto el numerador a nivel de coste salarial como el denominador a nivel de horas totales productivas, ¿no? Entonces subiremos también dos ejemplos aparte del modelo para que lo puedan ver. Pues los contratos de trabajo de personal interno, no sé bien a qué se refiere. Supongo que serán asignaciones de puestos, puede ser, Fernando, o atribuciones de funciones. Sí. Yo tampoco entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, si al final la pregunta es... ¿Dónde ubicar el contrato? Claro, sí, pues adjuntarlo dentro del trabajador, en la parte de gastos de personal, no dentro de cada gasto, de cada número de gasto. Ahí había una pregunta sobre el tema de la justificación de la seguridad social. Sí, se tiene que aportar el RLC, el RNT y el IDC. Tanto el antiguo TC1 y el TC2. Eso siempre. Bueno, entiendo todos los pluses que sean bajo convenio. La pregunta aquí en el medio dice, en el caso de declaración de salarios, donde deberían consignarse posibles suplementos como el plus hijos, plus movilidad dentro del salario bruto y el IRPF. A ver, es la pregunta aquí en el medio. En teoría, si son pluses o conceptos que vienen en el convenio, pues formaría parte del salario bruto. Lo del IRPF no lo acabo de entender porque estamos hablando del sueldo bruto. La retención es al final es el pago, entiendo, Fernando, que se les pide que aporten el pago del IRPF, porque en principio no es lo que de alguna manera se les pide únicamente como soporte, ¿no? Claro, sí, lo que pasa que, bueno, si la justificación la hacen metiendo el coste neto, el líquido, sí tienen que añadir el IRPF y la seguridad social a cargo del trabajador y la seguridad social a cargo de la empresa. Porque lo hacen a la inversa. Claro, lo hacen a la inversa. Porque si lo haces con el total de vengado, que es metiendo el salario base y todos los complementos, ahí ya no hace falta meter ni el IRPF ni la seguridad social a cargo del trabajador, solo habría que meter también la seguridad social a cargo de la empresa. Pues que es más fácil el modelo planteado para que no haya tanto complicación, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. La pregunta sobre los cambios en SIGEFA, ¿van a afectar a los gastos ya subidos? ¿Habrá que modificarlos? Los cambios van a ser operativos a partir de lunes de la semana que viene. Entonces, si el gasto ya está registrado en SIGEFA, ya está subido, no va a afectar a ese gasto. Va a afectar a los gastos que se creen a partir de la semana que viene. No obstante, si queréis porque este webinario es para hacer que haya menos retraso, convendría que entrarais en vuestras declaraciones y ya podéis a posteriori dar la nomenclatura correcta a cada uno de los gastos. Eso no lo impide y os lo aconsejo porque es realmente lo que va a permitir al contrato de primer nivel trabajar más rápidamente y evitar tantos retrasos y demora dentro de los controles. Entonces, aunque no es absolutamente obligatorio modificarlo porque solo se implementa a partir del lunes, tendréis la posibilidad a partir del lunes de entrar en vuestros gastos y ponerlos de manera más clara.
Sí, sería recomendable sobre todo en las declaraciones que están en estado declarado, que son las que está analizando KPMG y en las que están por venir para agilizar la identificación. Muy bien. Lamentablemente no nos ha dado tiempo a responder a todas las preguntas, pero bueno, creo que hemos respondido a un gran número y paso la palabra a Pilar para que ya haga el cierre de este webinar y podamos terminar en hora. Gracias, Cristina. Bueno, y gracias a todas las personas que habéis intervenido, tanto del equipo de la Secretaría Conjunta como del de KPMG. Gracias también a todos los participantes por escucharnos y por plantearnos tantas consultas. Volvemos a recordar que pues cuando finalicemos este webinar se subirá pues tanto las presentaciones como la grabación, igual que están todos los seminarios del POCTEFA. Y sobre todo insistiros en que estamos en el último año de ejecución de los proyectos de POCTEFA y que las dos últimas declaraciones en las que tenemos oportunidad de declarar los gastos son el 1 de abril y el 1 de septiembre. Muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición en la Secretaría Conjunta como siempre. Hasta pronto. Chao. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y un saludo.